retroalimentación o un feedback que genera que esa misma conducta se vaya repitiendo y se vaya conservando a través del tiempo. Yo me acuerdo ahora de una serie, no sé si ustedes la conocen, de Big Bang Theory. En esa serie, que ya ahora no se está grabando más, pero se pasa, hay un protagonista que se llama Sheldon Cooper, que él daba una retroalimentación de este estilo, positivo, a la novia de uno de sus compañeros que no se llevaba muy bien. Entonces cada vez que ella hacía algo bueno, él le daba un chocolate. Y era una manera de reforzar esa conducta. Yo no estoy diciendo que la hagan de esta manera, pero ahí es una manera como exagerada de poder ver de qué se trata esta clasificación, ¿no? Luego tenemos un feedback negativo, que lo que hace es tratar justamente de remarcar un comportamiento que no se quiere, como por ejemplo cuando decimos no paraste de hablar, interrumpiste constantemente, no dejaste claras las consignas. Yo personalmente digo que como herramienta no está muy buena el feedback negativo, ¿no? Dentro de una organización, porque la verdad es que no aporta ningún tipo de aprendizaje y lo único que genera es malestar, incomodidad, y las personas que lo reciben les baja mucho la autoestima, y eso la verdad que es bastante perjudicial. Luego seguimos con el constructivo. El constructivo precisamente intenta que esos comportamientos que observamos puedan ser modificados o eliminados, es decir, podemos cambiar un comportamiento mejorando un desempeño profesional, que por supuesto va a redundar también en su vida cotidiana. Por ejemplo, decimos, durante la presentación de ayer, cuando no pediste la opinión de algunos colaboradores, me sentí excluido, o sea, pongo en mí el sentimiento, lo que a mí me provoca. Entonces ya no estoy poniendo esa sensación afuera, me estoy haciendo cargo de lo que sentí y abre entonces una posibilidad al diálogo, una conversación para poder mejorar el comportamiento para la próxima vez. Y finalmente tenemos el feedback pasivo. Y ese es cuando no hacemos nada. Y aunque parezca que es inofensivo, es uno de los más peligrosos que hay, porque genera siempre una insatisfacción en donde empezamos a juntar malestar, a sentir que las cosas no se modifican, la otra persona finalmente sigue haciendo siempre lo mismo, y va a llegar un momento en donde esa situación estalla. Entonces ya va a ser incontrolable la situación. Entonces nosotros siempre tenemos que decir que aunque estés enojado, decimos habla, porque el silencio es una de las cosas más peligrosas que podemos hacer. Así que bueno, con estas definiciones tenemos que tener en cuenta que hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar dando feedback, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestro comportamiento corporal también. El silencio, que era lo que estaba mencionando recién, eso importa muchísimo y a veces suele ser muy dañino. Entonces lo importante es centrarnos en nuestro feedback positivo y constructivo y dejar de lado las otras dos calificaciones o clasificaciones que son el pasivo y el negativo. Esos no. Y ahora vamos a centrarnos un poco a la dinámica de darlo y ver de qué manera podemos hacerlo mejor. No puedo mover la presentación. A ver si podemos poner la flechita. Ahí está, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver cómo darlo el feedback. Y hay una serie de pasos que, si bien son sencillos, son muy importantes en tener en cuenta, porque a veces en el furor, ¿no?, de querer hacer las cosas bien y obtener los mejores resultados, nos olvidamos de algunos pasos. Entonces yo aquí los traje clasificaditos para que se nos recuerde un poco mejor. Entonces siempre, por ejemplo, como primer paso es decir, siempre pensar que la persona que va a recibir el feedback siempre hizo las cosas con la mejor intención. No es sano pensar que fue a propósito, o que fue con mala intención o mala onda, ¿no?, como decimos los argentinos, sino que hizo lo mejor que pudo. ¿Por qué? Porque si de antemano nosotros estamos emitiendo ese juicio o estamos dándole una connotación a esa conducta o a esa acción, por más que tratemos de disimularlo, cuando vamos a dar el feedback se nota.
y entonces el mensaje va a salir con una carga emocional que muchas veces es inconsciente inclusive, pero ahí está, y la otra persona lo recibe. Por supuesto, el mensaje entonces ya no va a ser tan efectivo, no va a ser constructivo, la persona se va a cerrar y va a dar paso a esa sensación de malestar y de baja autoestima, o a veces se puede sentir inclusive hasta regañado. Por eso, antes que nada, nos tenemos que predisponer a sacar todo pensamiento de juicios, pensamientos negativos. Después vamos a ahondar un poquito más sobre ese tema de los juicios. Y eso va a hacer que el feedback ya empiece con el pie derecho, digamos, ¿no? Luego, la segunda recomendación es que, ahí está, buscar el momento adecuado. Si no tenemos tiempo suficiente o estamos a minutos de empezar otra junta o realmente no estamos en un lugar también, no solo el tiempo, sino en un ambiente donde podamos charlar tranquilos y solos, porque el feedback se recomienda que se dé de a dos, entonces es mejor dejar hasta que aparezca ese momento adecuado, porque darlo a la mitad o darlo en un momento donde la otra persona está enojada o muy nerviosa, realmente no va a ser efectivo. Entonces es importante atender muy bien ese momento al que dar, buscarlo, dar de la mejor manera. Otra de las cosas es darlo también cara a cara, tratemos de evitar darlo por teléfono, porque siempre cuando damos a través de un video o cara a cara, vamos a tener mucha más información. El lenguaje corporal, las miradas, los gestos, la incomodidad, los movimientos que haga, ahí nos vamos a estar dando cuenta cómo lo está recibiendo la otra persona, y eso es una información que nos va a servir mucho para poder seguir con la dinámica de dar el feedback, ¿verdad? Como tercera recomendación es crear un entorno seguro. Aquí lo importante es que la persona que va a recibir el feedback sepa que lo que se quiere es lograr una mejora, no pelear o criticar o regañarlo, sino que lo que se intenta es siempre buscar algo, algo que resulte algo positivo, que los resultados sean mucho más eficientes. Por eso lo que se considera muy importante también es elegir esas palabras que vamos a decir, que sean palabras que sin carga emotiva. Y hay una lista, en coaching eso se ve también muy bien, una lista de palabras, o en las mediaciones judiciales, por ejemplo, hay listas de palabras que están prácticamente vedadas porque ya llevan una connotación, el lenguaje no es inocente, decimos algunos, y es mucho más beneficioso evitarlo. Por ejemplo, palabras como decir siempre haces lo mismo, o siempre te veo que esa conducta se repite. Entonces esas palabras tan totalizadoras o generalizadoras no son aconsejables, y ese es solo un ejemplo. Luego, como la siguiente recomendación es estructurar el diálogo, y esto es porque normalmente cuando empezamos una conversación, si lo que queremos es que haya un ida y vuelta y se genere una buena conversación, podemos llegar a perder el foco. Entonces lo importante es tener en claro aquí qué son los puntos que yo tengo que tener en cuenta o que yo quiero dar feedback, y anotarlos, sí, tenerlos anotados e ir paso a paso para poder hacer un feedback estructurado y que no nos olvidemos de ningún punto. Cuando son muchas las cosas que yo tengo que remarcar, a veces es hasta aconsejable hacerlo en 2 sesiones, y por supuesto priorizar las más importantes en la primera y el resto en la segunda. ¿Y esto por qué? Porque como el cerebro tiene una capacidad como para recibir, por más que yo intente no tener emociones y algo, la persona que está recibiendo el feedback va a tener sensaciones, y el cerebro va a elegir algunas cosas, no va a poder escuchar todo. Y decirle todo de golpe es como tirarle una cubeta de agua fría. Entonces, lo que se intenta también es hacerlo de una manera muy amable y muy pausada para que lo pueda ir absorbiendo o recibiendo en su totalidad. Y además eso también va a evitar, de alguna manera, que no entienda cosas opuestas. Otra recomendación es darlo cuanto antes. Es decir, no esperar 2, 3 meses, primero porque va a ser poco efectivo, pero más que nada, aquí lo que se va a tener en cuenta es cuán fresca tiene la situación la persona que va a recibir el feedback. Entonces es importante
darlo a tiempo, porque atrasado o a destiempo pierde ese sentido. La persona puede estar confundida o no recordarla de todo bien. Entonces, por eso es que se aconseja darlo en cuanto antes. Y la siguiente recomendación es pedir permiso. Uno dice, ¿cómo le voy a pedir permiso para dar feedback? Sí, bueno, pero esta es una recomendación muy importante, porque cuando yo pido permiso, no así, me das permiso para, no. Simplemente es decir, me gustaría hacer unos comentarios respecto a la reunión que acabamos de tener o la de ayer, por ejemplo. ¿Me permitirías darte mis opiniones o decirte o darte mi retro, inclusive pedir permiso de esa manera? Esto va a lograr que la persona se sienta respetada, pero además se abra a recibir ese feedback. Porque si lo hacemos como una manera intempestiva, la primera reacción siempre es de cerrarse a los comentarios. Y es algo natural en todos los seres humanos. Y por último, para darlo, asegurarse que lo ha comprendido. Pues muchas veces nosotros decimos, sí, está clarísimo, no puede ser que la otra persona no lo entienda, pero puede ser que el mensaje lo haya entendido distorsionado y nosotros muy tranquilos pensando que lo dimos bien. En realidad lo dimos bien, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que lo ha comprendido. ¿Y cómo hacemos para asegurarnos? Es simple, muy, muy simple, es preguntando, quizás, ¿qué es lo que pudiste percibir de lo que yo dije? Otra forma es, me expliqué bien, no poniendo en el otro si entendió o no, sino si yo fui capaz de explicar todo lo que yo quería decir de esa manera. Entonces, también hay que tener aquí en cuenta mucho las diferencias o las diversidades culturales, ¿no? Yo como argentina lo puedo decir perfectamente, porque hay veces que a mí cuando me da feedback un mexicano, yo me siento que me super miman. Ahora, si fuese al revés, el cuidado que tenemos que tener los argentinos, por ejemplo, que somos muy directos, muy duros, que por ahí la otra persona lo toma como una ofensa y no es más ni menos que una forma de ser. Entonces, tanto una persona, la que da como la que recibe, tenemos que estar muy atentos a esas diferencias culturales para no agregarle una emoción más a toda la situación. Esto fue para darlo. Ahora, para recibirlo, muchas personas creen que lo más difícil es darlo, pero la verdad es que lo más importante se produce en la persona que lo recibe, porque es ahí donde se va a producir el crecimiento personal, el aprendizaje, la transformación de esa conducta. ¿Y a quién le gusta escuchar que no hacemos las cosas del todo bien? Entonces, podemos decir que es un proceso muy difícil recibir el feedback. Puede ser muy doloroso. A veces también pasa que las personas que nos dan feedback no tienen el 100% de la razón. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es cuestionarnos por qué piensa así, qué es lo que ha visto que yo no me di cuenta, qué es ese foco rojo que se ha prendido. Por eso va a haber que tener en cuenta también algunas recomendaciones o algunos pasos. Y el primero es este, ¿no? Pensar que siempre nos quieren ayudar. Es decir, otra vez acallar nuestra mente y decir, dejar todo juicio de lado. Que esa persona nos está dando una valiosa información sobre una conducta que tenemos para que nosotros mejoremos, para que podamos crecer profesionalmente y por supuesto también personalmente. Y entonces, si es necesario inclusive preguntar por qué esta situación te llevó a pensar esto que estás pensando. Entonces eso es como primera premisa, ¿no? La buena disposición, se podría resumir. La segunda es ser honesto. Y aquí me gustaría a mí agregar también que no solo ser honesto, sino también ser humilde. Porque nosotros tendríamos que empezar a pensar realmente si estoy haciendo las cosas, ¿puedo mejorarlas? Y siempre hay una forma de mejorar. El tema de decir yo soy así, eso sirve pues, si tengo una nariz muy grande, por ejemplo, bueno, hay cosas que yo no puedo cambiar, pero todo lo que tiene que ver con conductas, realmente se pueden mejorar, puede haber un cambio, puede haber una transformación. Y entonces
ya no iría a esto de yo soy así y bueno. Lo importante aquí es ser honestos y ser humildes y decir, ok, hay una forma en que yo puedo trabajar esto y puedo modificar mi conducta para hacerla cada vez mejor. La siguiente recomendación es tomarte el tiempo para comprenderlo. Y esto a mí me da poco de gracia porque es cierto que nuestro cerebro es un poco traicionero, ¿no? Y tiene sus tiempos, porque no lo molestemos mucho, porque él tiene sus tiempos. A mí, por ejemplo, entender bien toda una situación me lleva, y me da un poco de vergüenza decirlo, pero es lo que me pasa, me lleva 2 días entender cómo, porque entre que le saco la emocionalidad, los juicios y todo lo que pueda llegar a sentir hasta que veo el hecho puro, a mí me lleva 1,5 días, 2 días como para entender bien qué es lo que tengo que hacer o qué respuesta le puedo dar a tal situación. Y esto, por supuesto, en cada persona varía. Hay quienes son mucho más rápidos y hay otros que les lleva hasta una semana. Y esto está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, como todas las personas somos distintas, el conocernos y el empezar a ver, a tomarnos el tiempo, ¿por qué no? Decir, bueno, ok, me tengo paciencia, me voy a tomar el tiempo para comprenderlo, no voy a dar una respuesta si no estoy totalmente segura o si no estoy lo suficientemente fría como para dar una respuesta a lo que se me está planteando. Entonces es muy importante tener ese tiempo para poder masticar la cuestión. Y por último, y no menos importante, también es dar las gracias. Es esencial esto, porque por más incómodo que nos parezca, por más que no nos guste, la persona que nos está dando ese feedback o que nos está mostrando algo que podemos mejorar, nos está haciendo un gran regalo. Y eso es algo que la verdad que se agradece, porque una persona no le da un feedback a alguien que no sea o querido o importante para la empresa o que haga bien su trabajo. Entonces, si uno recibe ese feedback, tiene que tener en cuenta que lo que están haciendo realmente es mejorando su participación. Si no, sería un no me importa, seguí igual, no vas a durar mucho en la compañía y listo, ¿verdad? Entonces, voy a hablar ahora un poquito de cómo podemos estructurar la forma de dar feedback. Y aquí vamos a trabajar un poco en lo que hay que saber para tener esas buenas interacciones con los equipos. Por ejemplo, hay unas premisas, unas salvedades que quiero hacer antes de eso, que es una, por ejemplo, es decir, que nada funciona igual ni bien en todos los casos, justamente porque estamos tratando con personas y todas las personas somos diferentes. Entonces, no hay una receta, a ver si sigue ahí, no hay una receta mágica que logre esas interacciones mejor. Es una cuestión de ir practicando, de ir viendo, de con cuál persona, es como una mamá con los hijos, ¿no? Sabemos que todos los hijos son diferentes, o los papás con los hijos, todos los hijos son diferentes y hay que tratarlos de distinta manera. No estoy diciendo aquí que traten a los colaboradores como hijos, estoy poniendo un ejemplo de que cada persona tiene su forma de ser y su manera de recibir las cosas, por eso se dice que no hay una receta. Entonces, esto también es importante, que no te va a convertir en la persona que más ame o amada por todo el mundo. Aquí no es importante el hacerse querer, porque eso va a ser una consecuencia de cómo yo interactúe con las personas. Cuando somos líderes, aquí lo importante es ser una guía y que nos tengan respeto, que nos escuchen, que tengan esa confianza. Y luego, por supuesto, si nos quieren va a ser mucho mejor, pero aquí lo importante es lo otro, ¿verdad? Ahora bien, 2 cosas importantes a tener en cuenta es que todos tenemos puntos de vista diferentes. Siempre va a haber una persona que va a ver las cosas desde un punto de vista y otra de otra. Yo el otro día leía en Twitter un cuento que decía una chica, que decía que eran 6 ciegos que no conocían lo que era un elefante. Entonces tenían que describirlo y para que pudieran saber que era un elefante, pusieron un elefante en un gran patio y le dijeron, bueno, vayan y tóquenlo. Cada uno de los ciegos
fue y tocó una parte. Entonces, uno de ellos dice, bueno, ya sé lo que es un elefante, es como una serpiente, seguramente le estaba tocando la trompa. El otro dijo, no, no, no es cierto, es como una caja de cartón dura. Y el tercero, bueno, de los 6, no voy a contar lo que dijeron los 6, pero el tercero dijo, no, no, es como una piedra de barro. Lo cierto aquí es que todos tenían razón y ninguno tenía razón, porque claro, cada uno tenía su punto de vista. Y eso es lo importante a tener en cuenta. El otro puede tener parte de razón o puede estar viendo las cosas de una manera diferente, desde otro lugar, y tenemos que estar abiertos como para poder receptar eso también y considerarlo en nuestro feedback, tanto cuando lo tomamos como cuando lo damos. Y el otro punto también muy importante, que lo había mencionado en los inicios, es el tema de los juicios. Por ejemplo, cuando vamos a dar feedback siempre vamos a emitir juicios, eso es parte de nuestra condición humana, ¿no? No nos gusta lo que hizo la persona, lo hizo por su ego, lo que fuera. Pero lo importante aquí es poder separar o aprender a separar lo que es el hecho de ese juicio que nosotros le estamos dando, de esa emocionalidad de lo que nosotros le estamos dando. Por ejemplo, si yo digo a una persona, fuiste demasiado precipitado, ¿cómo podemos decir que es eso? ¿Un hecho o es un juicio? Esto es un juicio, porque ahí estoy dando una valoración, no estoy diciendo que las cosas se han hecho demasiado rápido, sino que para mí fuiste precipitado. Bien, vamos a hacer un ejercicio ahora, pero antes le quisiera preguntar, ¿qué es lo que pasa cuando una persona recibe un juicio en vez de una descripción de los hechos? Lo principal que sucede en una persona cuando se siente juzgada es retraerse, es reprimirse, es perder un poco esa motivación, bajar también la autoestima y no va a hacer las cosas con la misma actitud con las que lo venía haciendo. Generalmente provoca depresiones, pero también está la otra cara, la persona que se enoja, la persona que empieza a librar una batalla campal con la persona que le dio el feedback. Reacciona mal, tiene malos modos, o también puede ser que opte por el silencio, que a veces el silencio es más destructivo, ¿no?, que una verdadera discusión. Rápidamente vamos hacia las técnicas. Yo aquí traje 3 que son las más utilizadas y una de las que más se conocen y que sirven para cuando empezamos a dar un feedback es esta técnica del coaching feedback. Y aquí en realidad lo que se hace es una conversación donde usamos preguntas poderosas y la ventaja que tiene esta técnica, sí es una técnica, es generar que la persona que va a recibir el feedback se haga parte de la solución. Porque nosotros podemos hacer preguntas como, ¿qué te parece? ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿O qué ideas has tenido al respecto? Entonces eso lo involucra e inmediatamente genera un engagement, ¿no?, con la persona que está recibiendo ese feedback. La siguiente técnica es una que seguramente ya la han escuchado nombrar, es la del sandwich feedback. Esta es una técnica muy común, es algo más común de lo que nosotros nos parezca, y grandes líderes inclusive la están utilizando porque creen que con ella motivan a sus trabajadores, pero es importante también saber cómo hacerlo. Consiste en introducir el comentario, ahí dice crítica, en realidad ese comentario que yo quiero transformar, un comentario que logre la transformación de una conducta entre 2 cumplidos. Y la razón es que se puede pensar que es algo bueno, es que las personas se sienten como más cómodas escuchando algo negativo entre 2 cosas positivas, ¿no? Pero la verdad del sándwich es que no está funcionando. Funciona para la gente que es novata, los que empiezan a trabajar su vida laboral, porque ellos al estar inseguros, al ser un poco no tan prácticos, les genera más seguridad esto porque se llevan 2 halagos, 2 cumplidos en vez de 1. Pero los profesionales que ya tienen cierta carrera, cierta experiencia, un tiempo prolongado trabajando y ya se conocen estos tipos de técnicas,
y además ya han recibido muchas veces feedback, no les gusta mucho esta práctica, porque dicen que prefieren algo más honesto, más directo, más constructivo, y no escuchar esos elogios que a veces pueden sonar poco sinceros. Entonces lo que se está utilizando mucho ahora es el siguiente, que es el rap. A ver, ahí está. El feedback rap. Esta es una práctica que surge, ¿sí? Ok. Es una técnica que surge del Management 3.0 de Jorgen Apelo, que es el que ha creado, digamos, este tipo de retroalimentación porque es procesable y conduce siempre a una acción positiva, y se ha comprobado que los compañeros del equipo no quedan descontentos. ¿Alguien está hablando? Ah. Bueno, para elaborar este feedback también requiere una serie de pasos, como todas las recetas, y ahora vamos a verlas en mayor detalle. Ahí está. El primer paso es describir el contexto, es decir, mencionar con el mayor detalle posible aspectos del entorno, de la situación en donde se ha percibido el hecho. Esto es muy importante porque así la persona va a tener un panorama mucho más amplio de lo que se está hablando, ¿verdad? Luego es listar las observaciones, pero acá la novedad, diríamos, es que hay que escribir todo lo que observamos, no solamente las cosas que queremos cambiar y lo negativo, sino también lo positivo. Y tratando, por supuesto, siempre de no buscar culpables y de no emitir los juicios, como habíamos dicho en los pasos primeros. Como tercer paso es expresar las emociones. Acá muchos líderes creen que expresar las emociones es un símbolo de debilidad, pero lo cierto es que cada vez más nos estamos dando cuenta de que es todo lo contrario. En realidad, los seres humanos somos emociones, es importante dar a conocer al otro lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo, más allá también de que vamos a explicar las consecuencias que eso trae para nuestra vida laboral. Pero sí el de expresar las emociones, me sentí descontento, siento frustración, no me siento incluido, siempre haciéndome cargo de lo que a mí me está pasando. Y los últimos dos pasos, o las últimas dos ingredientes, que vamos a ver, no puedo mover la lámina, ahora sí, es explicar el valor, es decir, acá lo importante es también priorizar esa lista que hicimos y compartir qué es lo que yo espero obtener después de este feedback. Y por supuesto, al finalizar, tener también esa sugerencia para decirle a la persona qué manera puede mejorar esa situación, puedo darle una o dos o tres sugerencias. Aquí lo importante también es saber que son sugerencias y que la persona que está recibiendo el feedback es la dueña de decir, bueno, ok, voy a tomar esta o la otra. Da mayor libertad. Personalmente yo creo que esta es una técnica que se centra mucho más en el humano y también genera como más sentido a la herramienta, al feedback. Y yo traje aquí una especie de gráfica que es en la práctica cómo se aplica ahí está. Esta planilla o este formato es uno de los utilizados por un cliente mío que lo hacen así, ellos ponen en la primera columna es qué es lo que yo observé, por ejemplo el inicio tardío, pero también las cosas buenas, como habíamos dicho antes. Las emociones que sentí, siempre la emoción acompañando a la observación. O sea, yo con un inicio tardío sentí ansiedad, con una omisión de algún dato sentí inseguridad. Siempre poner ahí la emoción. La interpretación de lo que sucedió, esto no es necesario y a veces no se aconseja decírselo al que va a recibir el feedback, pero sí para mí. ¿Por qué? Porque yo aquí me obligo a separar el hecho de la emoción que siento o del juicio que puedo llegar a dar con ese hecho. Luego, dejar muy claro cuál es el pedido, o sea, qué es lo que yo quiero modificar, mejorar, eliminar, cambiar, dejar en claro muy bien el pedido. Y esta última columna es ¿para qué hago el pedido? No es que estoy dándole explicaciones a un colaborador de que por qué quiero que haga tal o cual cosa, pero se ha comprobado que si yo a la persona le doy una razón
válida del porqué del cambio de esa conducta o del porqué del cambio de una acción, la recibe mucho mejor y genera mucho más compromiso con esa tarea. Y bueno, finalmente decirles que esta es una de las herramientas que más se utilizan o la más adecuada para el trabajo en equipos remotos. A ver si lo puedo cambiar. Está recomendada para esto porque aquí no se puede perder el tiempo. Aquí la comunicación es directa, es en tiempos muy reducidos generalmente. Me genera esa necesidad de poner las cosas en contexto. Puedo trabajar inclusive dando una retro, con esta herramienta dando una retro en equipo, porque no estamos nunca atacando a la persona o a la conducta en sí como parte del ser, sino esa conducta que puede llevar a la mejora del equipo mismo. Entonces, tampoco se recomienda hacerlo a través de una llamada telefónica, ni menos, mucho menos por WhatsApp, que ahí donde nosotros escribimos como podemos, generalmente no usamos signos, no usamos acentos o tildes, y la comunicación ahí se generan muchas barreras comunicacionales, en la cual no es para nada el medio más adecuado para dar un feedback. Y también es necesario aquí decir que no solamente con estos puntos que vengo mencionando son los únicos que se van a necesitar para dar un buen feedback. También yo, por supuesto, tengo que practicarlo y tengo que tener un poco más de otras herramientas, otras habilidades, como por ejemplo la escucha activa, una comunicación asertiva, saber de resolución de conflictos, saber un poco también de coaching para poder construir esas frases poderosas o esas preguntas poderosas. Así que bueno, por eso decíamos que este es un feedback más recomendado para esos entornos virtuales y me voy a despedir para que podamos leer esta frase que a mí me gustó y me parece muy adecuada a esta presentación, que es todas las personas necesitamos que nos den su opinión, que nos den su retro, porque esa es la única forma en la que nosotros logramos una mejora. Hay cosas que nosotros no estamos viendo y que el otro probablemente las vea mucho mejor que yo, casi seguro. Y también no olvidarse de que todo, como todas las habilidades, se necesita práctica. No vamos a hacerlo bien quizás de una, pero si a medida que lo vamos practicando, por supuesto que eso va a salir siempre cada vez mejor.